A ver, a ver. 10 minutos de atraso y vamos a ir arrancando con esta actividad que en realidad es bastante larga, pero vamos a hacer lo posible porque entre dentro de 45, 50 minutos. Pero imagínense que cada uno de los temas que vamos a tocar perfectamente podrían hacerse en media hora, 40 minutos. Así que fue un gran desafío poder sintetizar los principales conceptos que me gustaría transmitirles. Por supuesto que como intensivista que soy y que ustedes pronto lo serán, sin duda que la charla tendrá un claro sesgo hacia nuestra especialidad, que obviamente es uno de los objetivos de estas actividades, ¿no? Otra cosa no podemos hacer. Bueno, no tengo conflicto de interés con respecto a ninguno de los temas que vamos a tocar durante esta actividad. Lo primero que quería transmitirles es el concepto de que, sin duda alguna, el paciente VIH-Sida en la unidad de cuidados intensivos debe hacernos repensar el enfoque clásico y tradicional de cualquier otro paciente que ingresa a nuestra unidad. Por supuesto que es válido reconocer que la complejidad de los pacientes actualmente ha ido incrementándose significativamente y hay otras subpoblaciones de pacientes críticos y neurocríticos que también se puede extender un razonamiento similar. ¿A qué razonamiento me refiero? Es que a diferencia de otros subgrupos de enfermos en los cuales uno trata de tener una explicación para todo, ¿verdad? Y buscarle una causa responsable del cuadro clínico, en este subgrupo de enfermos y particularmente en el paciente con neuroinfecciones e inmunodeprimido por una infección por VIH en estadio SIDA principalmente, la posibilidad de coinfecciones y o la coexistencia de diversas etiologías deben ser abordadas de forma completa, de forma simultánea y no descartar, ¿verdad?, la frecuente asociación con otros patógenos si nos referimos específicamente a lo que tiene que ver con la etiología infecciosa. Primer concepto grande entonces, ¿verdad? Repito, es imprescindible tener la cabeza bien abierta para poder hacer un enfoque bastante más amplio y simultáneo de estos enfermos, sobre todo cuanto más grave esté el enfermo. El segundo concepto importante que quería transmitirle que, dada la alta complejidad que presenta una gran parte de estos enfermos, es necesario, sin duda, como volvemos al ejemplo, a otros ejemplos, como en otros casos, a necesariamente tener que apoyarnos en diversas especialidades afines, fundamentalmente a lo que son los especialistas en enfermedades infecciosas, a la neurocirugía, neurología, ¿verdad? Con, con el paciente situado en el centro y en la interacción entre las diversas especialidades, enriqueciendo el abordaje diagnóstico y terapéutico para lograr los mejores resultados. Pero otras especialidades que de pronto no los vemos con tanta frecuencia, también son muy necesarios en este contexto clínico que estamos analizando hoy. Me refiero
a la oftalmología, ¿verdad? Pero también a la gastroenterología y la dermatología. Y es crucial, tremendamente importante, que el laboratorio, ¿verdad?, que implica diversas subáreas dentro de sí mismo, como puede ser la microbiología, la micología, la parasitología, la biología molecular, entre otros, ¿verdad?, sean capaces de poder asistirnos del punto de vista de resultados de los exámenes con la agilidad, ¿verdad?, y celeridad que necesariamente requerimos para poder hacer un tratamiento oportuno y más seguro, ¿verdad? Más seguro en términos de efectos adversos y toxicidad para nuestros pacientes. Es clave poder contar con los diversos exámenes que se solicitan en tiempo y forma y acorde a la gravedad del enfermo que estamos asistiendo. Y hay que insistir y trabajar mucho en conjunto para tratar de mejorar los algoritmos diagnósticos y los tiempos de respuesta. Entrando específicamente al tema, en cualquier paciente que nos ingresa a la unidad de cuidado intensivo con una posible neuroinfección, el planteo y la necesidad de descartar eh, un estado de inmunosupresión debido a un VIH y posiblemente SIDA es imprescindible, dado que, como veremos, el abordaje diagnóstico y terapéutico es completamente diferente que a un enfermo inmunocompetente o aún siendo inmunocomprometido, siendo VIH negativo. Por lo tanto, debemos usar hoy en día el test rápido para VIH y obviamente, si este resulta positivo, el otro elemento cardinal e imprescindible en algunas, o más que imprescindible, que nos facilita el abordaje diagnóstico y terapéutico es el recuento de linfocitos TSD4 positivos. Y como veremos, el punto de corte más trascendente, por decirlo de alguna forma, está entre 200 y 250. Por debajo de ese valor, la posibilidad o la probabilidad de una neuroinfección por un germen oportunista se incrementa significativamente y es cuando más debemos plantear una de estas etiologías. Hay diferentes tipos de test rápido para VIH, como ven, con alta sensibilidad y especificidad, pero es verdad que sobre todo en las primeras semanas o meses, depende del kit que se esté empleando y de la inmunoglobulina o el antígeno que se esté detectando, sobre todo en las primeras semanas de la infección por VIH, puede resultar negativo. Les pido, o sería muy interesante que pudieran leer con profundidad las limitaciones y obviamente los beneficios de los test rápidos de diagnóstico de VIH que hoy están tan ampliamente disponibles. El compromiso del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico en el contexto de un paciente VIH-Sida puede ser por el propio virus VIH, ¿verdad? O sea, el virus de la inmunodeficiencia humana, que tiene un particular neurotropismo por el sistema nervioso central y periférico, genera, motiva a muchos investigadores alrededor del mundo, pero no vamos a entrar en ese tema porque no es lo que más nos convoca como intensivistas. Por el contrario, lo que más vemos, y fundamentalmente en el ámbito público en el cual trabajamos muchos de nosotros, pero también en el medio privado, es el compromiso del sistema nervioso central y o periférico por gérmenes oportunistas, como dijimos, fundamentalmente cuando el recuento del CD4 está por debajo de 200.
Pero, además, como ustedes saben, otra frecuente causa de ingreso a las unidades de terapia intensiva de este subgrupo de pacientes es, por ejemplo, el compromiso respiratorio, aislado o en el contexto de una disfunción orgánica múltiple, y por tanto, en aquellos pacientes que su principal motivo de ingreso no fue el encefálico, ¿verdad? Aún así, en este subgrupo de enfermos en la cual la gravedad se centra inicialmente de pronto en el polo respiratorio y o en la estabilidad hemodinámica o compromiso renal, la sospecha del médico intensivista que asiste a esos enfermos debe ser muy alta y tener un bajo umbral para rápidamente, oportunamente y de forma segura ir a despistar un compromiso encefálico asociado. Contamos hoy en día no solo con las imágenes en el centro de imagen, sino que además elementos o instrumentos de neuromonitoreo al lado de la cama del enfermo no invasivo, ampliamente disponibles en la mayor parte de las unidades, ¿verdad? Que contribuyen con elevar el índice de sospecha diagnóstica de una posible neuroinfección en un enfermo que, como dije al principio, ingresó de pronto a la UCI por un compromiso extraneurológico. Y además, desde el primer momento y en conjunto con los infectólogos, ¿verdad? Comenzar a planificar, una vez pasadas las primeros días o semanas de evolución, cuándo será eventualmente el mejor momento para iniciar o retomar el tratamiento antirretroviral. Para enfatizar el concepto de que el inicio individualizado, paciente a paciente, de esta estrategia terapéutica, a diferencia de como se hacía muchos años o décadas, diría yo, atrás, hoy se trata de iniciarlo lo más pronto posible, pero también asegurando ciertos tiempos mínimos para que no se presenten efectos adversos relacionados al mismo. Y yo diría que altamente recomendado la discusión con los colegas de infectología para discernir el mejor momento en cada paciente del inicio de esta estrategia terapéutica. Cuando un paciente viene con una probable neuroinfección en la unidad de cuidado intensivo, su presentación, ¿verdad? Su presentación principal es, sin duda alguna, la depresión del nivel de vigilia o conciencia en diferentes grados, evaluados a través de la escala de coma de Glasgow, ¿verdad? O ya herniado, como expresión máxima de hipertensión intracraniana y o distorsión de la línea media. Puede ser además asociado o no a una crisis epiléptica, fundamentalmente a una convulsión tónico-clónica generalizada, en situación de estatus epiléptico o no. Además, puede asociar elementos clínicos sugestivos indirectos de hipertensión intracraniana. Y aún más complejo puede ser el escenario clínico, pero para nada infrecuente, que asocie, ¿verdad?, inestabilidad de otro sistema fisiológico mayor, como puede ser el respiratorio fundamentalmente, y o inestabilidad hemodinámica y shock. El compromiso extraneurológico, fundamentalmente pulmonar, ¿verdad?, cuando se presenta a forma de distrés respiratorio agudo, o el shock, ¿verdad?, que requiere el inicio de drogas vasoactivas, sin duda que
no solo dificultan el manejo mirado desde el médico intensivista, sino que además para el paciente el compromiso respiratorio y o hemodinámico impacta negativamente en el pronóstico neurológico y la sobrevida de los enfermos. Bien sabido es que los objetivos que tendremos para evitar las no secundarias del encéfalo están en contraposición de los objetivos que tenemos para hacer una ventilación protectiva en el distrés, en términos fundamentalmente de lo tolerante que muchas veces debemos ser con la hipercapnia, por ejemplo. Por el contrario, la inestabilidad hemodinámica y shock ponen en riesgo la perfusión encefálica y, por tanto, la agravación de una eventual hipertensión intracraniana. Por otra parte, ¿verdad? Con frecuencia, los fenómenos que ocurren a nivel sistémico, y me refiero a la respuesta inflamatoria sistémica, impactan sobre el encéfalo, así como la injuria encefálica aguda tiene un estrecho relación con la respuesta inflamatoria sistémica. Y en ese intercambio de, digamos, de influencias, sin duda que el compromiso extraneurológico puede impactar negativamente en la esfera neurológica o en la hemodinamia intracraniana. La presentación clínica será, si yo diría que si podemos inicialmente dicotomizar la presentación clínica, podrá ser esencialmente de tipo meningoencefálico, ¿verdad? Por un lado, donde están todo lo que son las meningoencefalitis y o las meningitis, y por otro lado, el que se presentan con un síndrome focal neurológico. Mientras que en las primeras lo que predomina es el compromiso difuso, en las segundas, aunque también pueden tener un compromiso difuso, predomina netamente el efecto de masa, la lesión ocupante de espacio y eventualmente la distorsión de la línea media. Pero como dijimos al inicio, con frecuencia, ¿verdad? Con frecuencia se asocian para darle mayor gravedad y para constituir un mayor desafío para el médico intensivista que asiste a este subgrupo de enfermos. El síndrome confusional agudo, ¿verdad? En la franca mayoría de las veces provocado por una afectación difusa, pero recuerden que hay lesiones focales, fundamentalmente temporales o temporoparietales, que también pueden presentarse a forma de síndrome confusional agudo y con poco o nulo síndrome o elementos focales, ¿verdad? Son zonas que son poco elocuentes del punto de vista motor o sensitivo, pero además un paciente que está confuso, que colabora poco con el examen, hace que sea difícil de pronto detectar una focalidad neurológica. Por supuesto que puede existir un continuum de expresión clínica de este síndrome confusional agudo con un deterioro en mayor o menor grado del nivel de vigilia y de conciencia del enfermo, con diferente grado de evolutividad. Están aquellos que rápidamente entran en coma y o herniación cerebral, y aquellos que de pronto hace días o semanas que se presentan oscilantes, pero sin un claro neurodeterioro, o con un comportamiento más progresivo. Eso también tendrá implicancias etiológicas. La cefalea y los vómitos con frecuencia se asocian y son de alto riesgo de aspiración de vía aérea en un paciente que se presenta ya sea confuso o con cierto deterioro del nivel de vigilia o conciencia. La focalidad neurológica
fundamentalmente más fácil detectar para el intensivista cuando tiene compromiso motor, a forma de hemiparesia o hemiplegia, ¿verdad? Aunque pueden existir otros, obviamente, síndromes motores, no necesariamente de origen, síndromes focales no necesariamente motor, lo que más detectamos es cuando hay compromiso motor. Evoca claramente una lesión ocupante de espacio. La neuropatía craneal típica, desde ya decimos, de la meningoencefalitis tuberculosa. La rigidez de nuca, que puede o no estar presente, dependiendo fundamentalmente del nivel de profundidad del coma. Cuanto mayor profundidad del coma, con frecuencia, la rigidez de nuca no puede estar ausente. El fondo de ojo, como desde siempre se repite en lo que tiene que ver con la neurología y el neurointensivismo, es la extensión del examen físico. Y puede, en los casos de presentación subaguda de hipertensión intracraniana, poner en evidencia un edema de papila. Sin embargo, si la evolución es corta, menor a la semana, o a 5 o 7 días, el edema de papila puede estar ausente. Pero tan importante como lo que dijimos es la orientación etiológica que podrá ayudarnos a despistar eventuales lesiones, como veremos más adelante. Una crisis epiléptica de diferentes tipos, pero la que nosotros con más frecuencia vemos es la que tiene un compromiso fundamentalmente motor, o sea que es una convulsión, muchas veces de inicio focal, pero con generalización secundaria, la mayor parte de las veces, que vemos en nuestra especialidad. Evoca sin duda alguna una lesión ocupante de espacio, ¿verdad? Una lesión focal. El síndrome toxoinfeccioso que, si bien es un elemento a favor, obviamente, de una posible no infección, su origen puede ser no infeccioso o incluso puede estar ausente. Y quiero resaltar la importancia de ser exhaustivos en el examen clínico del resto de los parénquimas extraneurológicos y de los elementos de inmunodepresión, ¿verdad? Cuando recibimos o en nuestro primer contacto con el enfermo, ya sea en la emergencia o en la unidad de cuidado intensivo. Muchas veces la pista etiológica de por lo menos alguno de los gérmenes involucrados está en lo extraneurológico. Debemos ser insistentes en la pesquisa, por tanto, de lesiones en otros parénquimas, no solo desde el punto de vista clínico, y en aquellos pacientes en los cuales la exploración clínica está limitada fundamentalmente por el uso de analgosedación y o bloqueantes neuromusculares, por la inestabilidad sistémica que presentan, recurrir a las imágenes, como luego veremos, a las técnicas por imagen, como luego veremos. No solo, también al laboratorio, ¿verdad? Vuelvo a insistir, recalcar, remarcar que la ausencia de rigidez de nuca, fundamentalmente en el paciente bajo analgosedación o sin esta, pero con una coma profundo, la rigidez de nuca puede estar ausente. Y nuestro abordaje debe ser el mismo. No se descarta de ninguna manera una neuroinfección porque el paciente no tiene rigidez de nuca. Desde el punto de vista práctico y enfatizando una vez más la importancia que tiene la evaluación por un oftalmólogo y o neurólogo del fondo de ojo, dada la posibilidad de encontrar lesiones que nos orienten a la etiología del cuadro,
debemos recordar que cuando el oftalmólogo viene a la unidad, con frecuencia, en algunas unidades, no toma contacto con el médico intensivista, realiza el estudio, por su formación realiza dilatación pupilar y deja anotados los resultados, y de pronto ni la nurse, ni el auxiliar de enfermería, y ni el intensivista se dieron cuenta que pasó un oftalmólogo por la unidad. Y esto, que parece algo excepcional, yo diría que, aunque es infrecuente, no es excepcional. Y más de una vez he presenciado, y creo que también he hecho, osmoterapia, hiperventilación y nueva tomografía de cráneo en un paciente que se presenta con pupilas dilatadas, a veces las dos, a veces una, y no había quedado consignado que el oftalmólogo había pasado previamente. Créanme que aunque suene a una locura, ocurre, y les repito, no son excepciones. Aunque infrecuentes, las hemos visto con los años que estamos en terapia intensiva, que no son tantos, cerca de 20. Así que hay que instruir al oftalmólogo, insistir la necesidad de tomar contacto con el médico intensivista y dejar en claro a qué hora se realizó la dilatación, qué tipo de fármaco se usó y por cuántas horas esperamos que el fármaco provoque la dilatación. Y cuando el paciente, por su gravedad, vinculado fundamentalmente a el riesgo de herniación cerebral, ¿verdad? O hipertensión intracraniana, se debe considerar si realmente tenemos que exponer el paciente, si no se puede realizar sin dilatación, a un fondo de ojo. De forma tal que, aunque, como les dije, es una extensión del examen neurológico y es muy importante la información que nos puede dar, como intensivistas estamos expuestos muchas veces a la necesidad de priorizar la siguiente medida. Y en un enfermo, ¿verdad?, en la cual sospechamos por la clínica y por la imagenología, herniación cerebral y o hipertensión intracraniana, y ese es el problema actual, de pronto, necesariamente vamos a tener que diferir este examen en la medida que el técnico que lo va a realizar nos indique que es imprescindible realizar fármacos que dilatan la pupila. Múltiples etiologías afectan desde lo que es la órbita hasta las diferentes estructuras del globo ocular, tanto el segmento anterior como el segmento posterior y el propio nervio óptico. Entre las más frecuentes, que les diría, en algún momento les pido profundicen y lean al respecto, están los herpes, varios de ellos, la toxoplasmosis, la sífilis, ¿verdad? Con lesiones bastante características, algunas de ellas, que nos permiten hacer el diagnóstico y de pronto replantear la etiología, ya sea como causa única o asociada. Como dijimos, entonces, haciendo un primer resumen, la etiología va a estar fuertemente relacionada con el nivel o el recuento de linfocitos TCD4. La presentación clínica, esencialmente, como la dicotomizamos, eminentemente difusa o más bien focal,
por supuesto, las características del líquido y las características imagenológicas, como veremos más adelante. Y por tercera o cuarta vez, repito, la asociación etiológica, ¿verdad?, se presenta en por lo menos un 15 a 20% de los casos. Aquí vemos en la primera columna, de acuerdo al recuento de CD4, algunas de las etiologías posibles. Como verán, la toxoplasmosis ocurre a partir de 200 o menos. Por otro lado, el citomegalovirus cuando hay 50 o menos. La criptococosis meningia, que es una de las principales etiologías que vemos, si bien es más frecuente con 50 o menos, fíjense que puede verse hasta con recuentos de 200. La tuberculosis meningia, en general, menor de 200. Y los herpes con diferentes recuentos. Después, quiero insistir, por ejemplo, en cuando la presentación es focal, ¿verdad?, clínicamente focal, con un síndrome focal claro, sin duda que una de las causas más probables es la toxoplasmosis. Y el diagnóstico diferencial por excelencia va a ser el linfoma del sistema nervioso central. Pero claro está que una encefalitis por citomegalovirus o incluso un tuberculoma o una encefalitis herpética también podrán provocar un síndrome focal neurológico. Si ustedes ven, la presentación a forma de crisis epiléptica también es más frecuente en las lesiones focales que mencionamos, por tanto, en el toxoplasma y en citomegalovirus. La familia herpes, fundamentalmente 1 y 2, que provoca o que compromete con frecuencia el lóbulo temporal o a nivel temporoparietal, también se presenta con crisis epiléptica. El síndrome confusional agudo, ¿verdad?, es muy frecuente en prácticamente todas las etiologías, ya sea infecciosas o no infecciosas, ¿verdad? Y traduce esencialmente un compromiso difuso, ¿verdad? Como dijimos, cuando existe un florido compromiso de los nervios craneales o pares craneales, una de las etiologías que debemos sospechar es la tuberculosis meningia. Una vez que decidimos que es para hacer la punción lumbar, que vamos a analizar un poquito más en detalle a continuación, pero bueno, me quedó en este orden, las características del líquido, de las principales lesiones que mencionamos previamente, que repetimos son la toxoplasmosis encefálica, la encefalitis por citomegalovirus, la criptococosis meningia, la tuberculosis meningia y la encefalitis por herpes simple. Esas son las principales, no son las únicas, pero son las principales. Fíjense el recuento de glóbulos, el recuento de células blancas. En prácticamente todos los casos puede ser normal, ¿verdad? Y de hecho, por la toxoplasmosis en sí, uno diría que no es imprescindible hacer una PL, ¿verdad?, cuando ese es el planteo. Pero una vez más, repito, que no podemos descartar la asociación con otros gérmenes que sí producen meningoencefalitis.
Por eso es que conocemos el recuento de glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo de las toxoplasmosis. Pero repito, en cualquiera de las etiologías, al inicio puede ser normal. Incluso en la tuberculosis, que acá dice que estarían incrementados y sobre todo los linfocitos, al inicio en la tuberculosis también puede ser normal. En cuanto a la glucorraquia, una vez más, fíjense que puede ser normal en prácticamente todas las etiologías, aunque con frecuencia se presenta elevada, perdón, sí, se presenta descendida en la tuberculosis, perdón, en la tuberculosis meningia, puede ser normal al inicio del cuadro. En cuanto a la concentración de proteínas, fíjense que también, ¿verdad? En muchos casos al inicio puede ser normal. Lo que les quiero decir que con frecuencia tenemos enfermos gravemente afectados por una o más neuroinfecciones y sin embargo el líquido es poco expresivo, de forma tal que hay que ser muy cautos a la hora de la interpretación de los resultados, fundamentalmente en aquellos pacientes que más graves se encuentran. En cuanto al diagnóstico, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, en el caso de la toxoplasmosis, esencialmente es por la presentación con un síndrome focal, con una imagen radiológica, ya sea por tomografía o resonancia característico, y un comportamiento evolutivo en función de, una vez que avanza el tratamiento, ¿verdad?, hacia la mejoría. Eso sería la forma que con más frecuencia hacemos diagnóstico. Aunque el PCR creo que no está disponible todavía en nuestro medio, es posible realizarlo, tiene, como ven, alta sensibilidad, sin embargo, la sensibilidad para toxoplasma está entre 50 y 80%. ¿Verdad? Para citomegalovirus hacemos PCR del líquido cefalorraquídeo, para los herpes también hacemos PCR, y para el caso de criptococo hacemos, si bien hacemos tentachina, sabemos que tiene mayor sensibilidad el antígeno en el líquido cefalorraquídeo. Recuerden que este también se puede hacer a nivel de la sangre. Y para el caso de la tuberculosis meningia, con frecuencia, además de realizar la baciloscopía y enviar cultivos y las características citoquímicas que mencionamos, con frecuencia recurrimos hoy en día a las técnicas de biología molecular. Una de ellas es el GenExpert, que es el que está más difundido en nuestro medio. En cuanto a las principales características imagenológicas, de acuerdo a la presentación clínica que tienen, ¿verdad?, ya sea como una lesión ocupante de espacio o provocando un efecto de masa, es que desde el punto de vista imagenológico, en la gran mayoría de los casos hay un correlato con una lesión ocupante de espacio, ya sea por tomografía o por resonancia. Fíjense que cuando hay una lesión focal, entre las que estamos mencionando, sin duda está la toxoplasmosis, ¿verdad? Y su principal diagnóstico diferencial, como lo es el linfoma del sistema nervioso central. Mientras que en la primera, o sea, la toxoplasmosis, frecuentemente son múltiples, en general, pero no siempre, el linfoma
se presenta como una lesión única. Es decir, cuando hay una lesión única, me orienta más que es un linfoma, pero puede terminar siendo una toxoplasmosis. En cambio, cuando hay lesiones múltiples, me orienta más a una toxoplasmosis, pero puede terminar siendo un linfoma. Se dice que el linfoma, en este contexto, es un gran simulador de diversas etiologías por su variable y de difícil interpretación, comportamiento imagenológico, fundamentalmente en la resonancia magnética. Recuerden que el linfoma, ¿verdad?, presenta típicamente un compromiso periventricular, mientras que la toxoplasmosis a nivel frontal, a nivel de los ganglios de la base y a nivel parietal. Cuando hacemos contraste, adquiere la característica típica de anillo, ¿verdad? Y en general, su tamaño está entre 1 a 2 centímetros, o que pueden ser, aunque pueden ser bastante mayores. El citomegalovirus también tiene típicamente un compromiso periventricular, y fíjense que hasta el 50% de los casos la resonancia puede ser normal. La criptococosis en general se presenta con compromiso meningio, ¿verdad? Y no hay lesiones focales, aunque los criptococomas obviamente pueden tener como expresión un síndrome focal neurológico. Con frecuencia, en las etapas iniciales, no hay una gran dilatación del sistema ventricular. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, la presión intracraniana puede ser muy elevada. Así que sospecha de hipertensión intracraniana, sin un claro síndrome focal neurológico, con una tomografía, sin una lesión focal, bueno, podemos tener también la resonancia, pero en ese contexto, aún sin una gran dilatación del sistema ventricular, el primer planteo, sin duda alguna, va a ser una criptococosis meningio. En el caso de la encefalitis o de la meningoencefalitis por herpes virus, se destaca, sobre todo a nivel de la resonancia, pero puede verse a veces también en la tomografía, el compromiso del lóbulo o de los lóbulos temporales, y es típico de esta etiología la posibilidad de encontrar una hemorragia dentro de la lesión o incluso en la punción lumbar. Por lo tanto, este capaz que tendría que haber estado antes, pero ¿qué es lo que se recomienda respecto a hacer o no una imagen en todo paciente VIH positivo, sí o no, o VIH-Sida? Fíjense que las guías americanas, de la Sociedad Americana de Infectología, que son del año 2004, todavía postulan que el estado de inmunocompromiso, por ejemplo, por VIH-Sida, es un elemento que debe hacernos hacer una imagen antes de realizar la punción lumbar, junto con, por ejemplo, otras más clásicas y en la cual existe acuerdo prácticamente universal, que es obviamente la presencia de un síndrome focal neurológico, ¿verdad?, de diversas etiologías,
que se presente con una crisis epiléptica o una convulsión, ¿verdad? Obviamente, si el paciente ya se presenta con cierto neurodeterioro, ¿verdad? Todos esos casos deberíamos hacer la imagen antes que la punción lumbar. Sin embargo, yo puse acá el ejemplo de las guías de Reino Unido, no coinciden en el punto de que únicamente por ser VIH o SIDA, es suficiente para necesariamente o de forma sistemática hacer una imagen, ¿verdad? Como ven ahí, no encontraron evidencia de que esta subpoblación de enfermos tenga mayor riesgo de herniación cerebral cuando se realiza una PL únicamente por ser VIH-Sida. Por lo tanto, no lo recomiendan. Y sí dice que hay que tener en cuenta los elementos del el cuadro número 5. Y el cuadro número 5, fíjense, es, al igual que las guías americanas, como les decía, coinciden en que la presencia de un síndrome focal neurológico, ¿verdad? La presencia de crisis o crisis incontroladas, o ponen como neurodeterioro un Glasgow de 12 o menos. Fíjense que para el caso de la presencia de edema de papila, ¿verdad? Que aunque, como dijimos, el fondo de ojo sería un elemento muy útil para el diagnóstico de hipertensión intracraniana subaguda o crónica y para la orientación etiológica, en la amplia mayoría de los casos no se realiza. Por lo tanto, ellos aclaran, como ven ahí, perdón, disculpen, en los dos asteriscos, como ven ahí, los dos asteriscos, que la incapacidad de realizar un fondo de ojo, particularmente cuando el cuadro es agudo, no implica que no podemos hacer una punción lumbar. Y fíjense que para el caso del neurodeterioro, si bien ponen que cuando el Glasgow es de 12 o menos, deberíamos hacer una PL antes, en los asteriscos aclaran que la punción lumbar sin una neuroimagen previa puede ser segura incluso con niveles más bajos de Glasgow. De forma tal que, aun cuando en nuestro servicio continuamos empleando las guías o los criterios que sostienen las guías de la Sociedad Americana de Infectología, debemos sentirnos más seguros de proceder a una lesión, a una punción lumbar en casos seleccionados, cuando el único motivo que tenemos es que el paciente es un VIH-Sida, no debería frenarnos la realización de una punción lumbar únicamente por ese punto. Sin embargo, en los demás casos que señalamos, la recomendación es unánime de estas dos sociedades y de otras más que por razones de tiempo no las voy a mencionar. ¿Cuál es el punto que está el punto de discusión entre esas recomendaciones de cierta forma contrapuestas? Es que, sin duda alguna, la realización de una imagen, en muchos casos, se ha estudiado y se ha demostrado que retrasa el inicio de un tratamiento antimicrobiano o antibiótico precoz. De forma tal que
aunque este concepto es bastante más válido, claro y demostrado para lo que es la meningitis comunitaria o la meningoencefalitis comunitaria, como seguramente les va a enfatizar el doctor Pedro Grille, siempre tenemos que tener en cuenta que cuanto antes se inicie la estrategia de antimicrobianos o antibióticos, eh, podemos mejorar los resultados neurológicos y la mortalidad de estos enfermos. Porque en muchos casos no vamos a tener rápidamente el diagnóstico etiológico. Simplemente para que recuerden las características del líquido normal, que lo voy a saltear, pero es imprescindible, imprescindible hacer el máximo esfuerzo por medir la presión de apertura en estos enfermos, porque como ustedes saben, no solo es una medida indirecta de la hipertensión intracraneana, cuando la comunicación cráneo-espinal no tiene ningún obstáculo, ¿verdad? En un enfermo a 0 grado, sino que además nos orienta cuando ésta está elevada y la presentación fue a forma difusa de meningoencefalitis con elementos de hipertensión intracraniana, ¿verdad? A una criptococosis meningia por excelencia. Aunque suene lógico e incluso, digamos, obvio, es imprescindible conocer las características del líquido cefalorraquídeo normal. Con respecto a la posibilidad de realizar una resonancia, una tomografía, la verdad que las principales limitantes para optar por una tomografía por sobre una resonancia está dado por la disponibilidad, que aún sigue siendo restringido, digamos, en cuanto si uno ve al Uruguay como a todas las unidades en diferentes regiones del país, y por otro lado la estabilidad del paciente, mientras que una tomografía se hace en la mayor parte de las veces en 5 o 10 minutos, una resonancia puede llevar media hora, 60 minutos. De forma tal que cuanto más inestable el paciente, sin duda que la tomografía pasa a ser el examen capaz de darnos la información ajustada a la gravedad de ese enfermo y suficiente para poder resolverlo, por lo menos en las etapas iniciales. Y una vez que logramos mayor estabilidad, completar, si es necesario, con una resonancia. Por otra parte, debemos ser, digamos, evaluar la necesidad de extender fundamentalmente la tomografía al resto de los parénquimas, a los senos faciales, al cuello, tórax y abdomen, pelvis, ¿verdad? Dado que muchas veces la orientación etiológica puede estar en el compromiso de un órgano extraneurológico. Y no sabemos cuándo ese enfermo, que hoy lo podemos llevar a realizar una tomografía, no estará trasladable para la siguiente. Así que yo diría que con alta frecuencia debemos extender el estudio radiológico a otras regiones en búsqueda de elementos que nos orienten a la etiología, junto con el laboratorio, obviamente. Siempre que sea posible, además, realizar angiotomografía o angioresonancia, porque como veremos, hay otras etiologías que pueden generar un ataque cerebrovascular
ya sea por vasospasmo o por una vasculitis más focal, fundamentalmente de los vasos del polígono, pero también de perforantes o de ramas más distales de las arterias de conductancia. Además, hoy la ecografía y el Doppler transcraniano y el dúplex transcraniano se han expandido rápidamente en nuestras unidades, por suerte. Y son herramientas que al lado de la cama del enfermo nos pueden dar información muy útil. No solo de lo que son elementos indirectos de hipertensión intracraniana, sino que además de, como les decía, vasospasmo y o vasculitis de las arterias del polígono de Willis. Recuerden que en el fondo de ojo, empezando por el número 3, el edema de papila se ve fundamentalmente cuando la evolución de la hipertensión intracraniana es subaguda o crónica y puede no verse en la primera semana de evolución. Sin embargo, un dato muy valioso que podemos pesquisar es el latido venoso, que cuando está presente y se pierde, ¿verdad? Es un elemento de sospecha de hipertensión intracraniana. Pero esto podemos complementarlo con el Doppler o dúplex transcranial, explorando las variaciones de las velocidades y del índice de pulsatilidad como elemento o como patrón de alta resistencia, es decir, velocidades bajas con IP elevado. Y en los casos que disponemos de un dúplex transcraniano, que se hace con el ecógrafo, con el software de Doppler transcraniano, o sea, con 2,5 MHz, hacer el modo M y estudiar el parénquimograma cerebral, a través del cual podemos ver algunas lesiones ocupantes de espacio, pero fundamentalmente podemos ver el impacto de una lesión ocupante de espacio sobre la desviación o no de la línea media y o la eventual dilatación del sistema ventricular, fundamentalmente a nivel del tercer ventrículo. Y con la ecografía de la vaina del nervio óptico, es otro elemento clásico, diría yo a esta altura, que puede detectar una hipertensión intracraniana o dicotomizar a nuestro enfermo si tiene o no hipertensión intracraniana por encima de 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, quiero aclarar que los estudios que avalan la mayor evidencia de esta técnica como método para explorar la presencia de hipertensión intracraniana por encima de 20 milímetros de mercurio son realizados en TEC, en trauma craneoencefálico. Y la extrapolación de estos resultados a otras etiologías, como por ejemplo hemorragia meningia, neuroinfecciones, aunque puede emplearse con un cierto, como concepto, sin embargo, está bastante menos estudiado. Y por ejemplo, en el caso de la criptococosis meningia, la gran cantidad de cápsulas o fragmentos de cápsulas que ocurren a nivel del espacio subaracnoideo, incluido el que rodea al nervio óptico, puede impedir una distensión de la misma y el paciente tener hipertensión intracraniana, incluso severo, sin una distensión de la misma. Por lo tanto, repetimos que aunque pueden utilizarse fundamentalmente acompañado, si es posible, del Doppler transcraniano, debemos considerar las limitaciones específicas de la técnica en cada situación. Otro punto que no quería dejar de mencionarles era
qué neuroinfecciones se presentan con compromiso vascular a forma de vasculitis más o menos difusa y o vasoespasmo de las arterias del polígono de Willis, que son las que podemos estudiar a través del Doppler transcraniano o del duplex transcraniano. Quiero que recuerden que en un paciente VIH-Sida con un ataque cerebrovascular isquémico, hay diversas etiologías que podemos plantear. En aquellos pacientes que usan drogas intravenosas, recordar a la endocarditis y a la embolia séptica encefálica, recordar entre los virus, al citomegalovirus, zóster y los herpes simplex, recordar a la tuberculosis, sífilis y criptococosis, y por último, que está de la mano con el primer caso, aquellos que usan cocaína, ¿verdad? Una crisis hipertensiva complicada con un ataque cerebrovascular, ya sea hemorrágico o isquémico. ¿Estamos? O sea que la posibilidad etiológica subyacente o responsable también es muy variable, ¿verdad? Y es un verdadero desafío para el intensivista cuando el paciente se presenta con una neuroinfección complicada, con un ataque cerebrovascular isquémico, ¿verdad? O sea que ojo con el rótulo de ataque cerebrovascular isquémico en un paciente VIH-Sida y quedarnos en la lesión de la carótida, la fibrilación auricular, ¿verdad? O las etiologías vasculares clásicas, digamos, vinculadas a los factores de riesgo clásicos. En esta subpoblación de enfermos, que con frecuencia son más jóvenes que los pacientes que presentan infartos sin ser HIV-Sida, debemos sin duda extender la pesquisa etiológica. Múltiples infartos, múltiples series y reportes están publicados vinculados a la tuberculosis meningia como una causa de infarto cerebral. Estos son solo algunos de ellos. Si alguno quiere profundizar, ahí les puse los principales artículos, o algunos de los principales artículos. Y en este, como les decía, interesante artículo, los pacientes evaluaron el compromiso de la vasculatura encefálica, sobre todo el polígono de Willis, a través del Doppler transcraniano y vieron que tenía buena correlación cuando se estudiaba simultáneamente con angiotomografía o angioresonancia. Es decir, el Doppler fue útil como screening en aquellos casos que se detectó un patrón compatible con una vasculitis o vasospasmo encefálico, proceder a realizar otras imágenes que hoy en día están ampliamente disponibles en la mayor parte de los hospitales de mayor porte, digamos, en nuestro medio, y se pueden hacer prácticamente desde el inicio. Pero para aquellos que no cuentan con angio-TC o angioresonancia de entrada, pero sí cuentan con un Doppler transcraniano o con un duplex transcraniano, la utilidad del Doppler, como en otros escenarios, cada vez es más clara. Vuelvo a repetir las causas. Fíjense, tuberculosis, criptococosis, neurosífilis, zóster, ¿verdad? Y toda otra cantidad de etiologías. La tuberculosis, sin duda, es en nuestro país un problema en determinados grupos de riesgo. Por ejemplo, los privados de libertad, fíjense,
recordarle algunos puntos o algunos hechos puntuales. La sensibilidad de GenExpert en el líquido cefalorraquídeo, fíjense que es 85%. Por lo tanto, en muchos casos, cuando tenemos elevada sospecha de una tuberculosis, este, eh, tratamos por la gravedad que tiene, ¿verdad? Y discutimos arduamente cuándo suspender esta estrategia, ¿verdad? Porque los cultivos sabemos que van a estar en las próximas semanas. Pero si el paciente continúa grave y la exploración neurológica es difícil justamente porque se requiere analgosedación y a veces curarización o por la propia gravedad del enfermo, en general continuamos con el tratamiento iniciado empíricamente al inicio, aun cuando los resultados vienen negativos. Pero repito, eso es para discusión con los coordinadores, con la reunión clínica, con las especialidades afines para decidir cuándo interrumpir un tratamiento en estas condiciones. El tratamiento de la tuberculosis meningia es esencialmente el mismo que la tuberculosis pulmonar, por ejemplo, en cuanto a las drogas que usamos, ¿verdad? Es un tratamiento bifásico de primera fase intensiva, 2 meses con 4 fármacos, y sin embargo en la segunda fase, fíjense que en vez de 4 a 6 meses, se propone hacer una segunda fase de 10 meses. Por otra parte, es válido en los pacientes más graves considerar el uso de fármacos intravenosos asociados a los de primera línea. Nosotros con frecuencia asociamos moxifloxacina en los pacientes más graves y fundamentalmente se asocia inestabilidad hemodinámica o retención por sonda nasogástrica, o sea, gastroparesia. Con la intención de querer asegurar y llegar mejor al sistema nervioso central, en general optamos por asociar tan pronto como sea posible fármacos intravenosos. Y además, corticoides, porque disminuyen significativamente la mortalidad en este escenario. Fíjense que se hace dexametasona, 12 miligramos. Hay diversos planes. El que está propuesto por la lucha antituberculosa en nuestro medio, 12 miligramos día por 4 semanas, con una reducción progresiva en las semanas siguientes. Así que, recuerden, aunque esto está en todos lados, obviamente, esencialmente los mismos fármacos, la fase intensiva se mantiene prácticamente igual, se extiende la segunda fase y hay que considerar asociar fármacos intravenosos y siempre asociar corticoides. Bueno, es los comprimidos según el peso del paciente. No me voy a detener allá, pues ya pasamos la hora. En cuanto a la criptococosis meningia, también son 2 fases, inducción y consolidación. El plan ideal que está planteado con anfotericina liposomal y flucitocina no es posible en Uruguay, por lo tanto, en general, continuamos haciendo hasta el momento anfotericina B de oxicolato más fluconazol. Ahí están las dosis. Aunque salió una revisión, un artículo recientemente que puede llegar a modificar esta pauta, pero me quise mantener en lo clásico, que es lo que hemos hecho durante las últimas décadas, digamos, acá en Uruguay. Bueno, en estos pacientes, como en general, en cualquier meningitis o meningoencefalitis aguda grave, uno puede recurrir al drenaje lumbar como una medida para el control de la hipertensión intracraniana,
pero obviamente donde hay más experiencia y desde donde se extrapolan algunos resultados hacia otras etiologías es en la criptococosis meningia, la necesidad en los pacientes más graves de tener que repetir las funciones lumbares una o a veces más veces por día o en los días siguientes hace que uno recurra necesariamente al neurocirujano, neurocirujana, para la colocación de un drenaje lumbar controlado. Esta es una potente herramienta para el control de la hipertensión intracraniana en este escenario de hidrocefalia, hidrocefalia que, como les dije, no siempre ocurre en las fases iniciales con dilatación del sistema ventricular. Recuerden eso en la criptococosis meningia particularmente. A diferencia de la tuberculosis meningia, que cuando la tomamos contacto con el enfermo, ya muchas veces podemos ver, aunque no siempre también, pero el sistema ventricular dilatado. Esta potente herramienta, sin embargo, puede agregar morbimortalidad si no lo usamos de forma adecuada. No me voy a detener en este momento porque en el siguiente semestre vamos a hablar específicamente de cómo se maneja el drenaje lumbar en el escenario ya sea de una meningitis criptococóxica, de una hemorragia meningia o de hipertensión intracraniana refractaria. Respecto a la toxoplasmosis encefálica, como dijimos, se presenta con un síndrome focal neurológico la mayor parte de las veces. Por imagen vamos a ver en general 2 o más lesiones con la topografía que señalamos y se solicita en el caso de tomografía con doble contraste y doble tiempo de exposición, que es el que verdaderamente pone en evidencia los anillos de realce del contraste, ¿verdad? Específicamente hay que pedirla así, con el planteo diagnóstico, o si no una resonancia magnética. La resonancia magnética es particularmente útil para cuando encontramos una sola lesión ocupante de espacio, porque es más sensible que la tomografía, y si pone en evidencia una segunda lesión, como dijimos, 2 o más lesiones evocan toxoplasmosis y no linfoma. Pero repito, el linfoma, que con más frecuentemente se presenta como una lesión única, también puede ser múltiple. Recuerden lo primero que les dije hoy, mantengan la cabeza abierta, ¿verdad? Y no se encajonen en un pensamiento, sobre todo en lo que tiene que ver en la búsqueda teológica, unívoco, como en otro subgrupo de enfermos. El diagnóstico en general, aunque debería ser por biopsia, rara vez se realiza o es necesario realizarlo, salvo cuando hay que hacer diagnóstico porque hay una lesión única y no hay un comportamiento evolutivo hacia la resolución una vez que instalamos la estrategia terapéutica indicada. El control clínico debe mejorar en la primera semana a 10 días y el control imagenológico no antes del día 14. Esta es una resonancia con lesiones típicas en un T1 con gadolinio por toxoplasmosis. En este caso, fundamentalmente lesiones gangliobasales o profundas múltiples, aunque hay alguna cortical. El plan de elección es pirimetamina sulfadiazina más ácido folínico. Sin embargo, en los pacientes con inestabilidad hemodinámica y o gastroparesia y retención por sonda nasogástrica, recurrimos al uso de trimestoprim sulfametoxazol, dado que podemos hacerlo por vía intravenosa. Es un tratamiento prolongado durante varias semanas y la dexametasona se usa únicamente
cuando hay efecto de masa moderado a severo, o que uno considera que hay estructuras nobles amenazadas, digamos, en el caso de que el edema progrese, cuando están cerca del tronco encefálico, por ejemplo. Por otra parte, los antiepilépticos de forma profiláctica en general no están indicados, pero es verdad que cuanto más grave está el paciente, con mayor neurodeterioro y o con otras neuroinfecciones asociadas y o eventualmente hipertensión intracraniana, nosotros optamos por, durante el periodo agudo de mayor riesgo de que una crisis pueda contribuir con la agravación de una situación hemodinámica intracraniana precaria, se descompense, optamos por hacerlo durante un curso breve. En aquellos pacientes que se mantienen con un buen nivel neurológico, no es imprescindible hacer profilaxis de la crisis, profilaxis primaria de la crisis. En cuanto a citomegalovirus, fíjense que la afectación puede ser de diversos sectores del sistema nervioso central o la retina. El diagnóstico, como dijimos, es por PCR en líquido cefalorraquídeo. El tratamiento es con ganciclovir. Y desde el punto de vista tomográfico, recuerden el dato que hasta el 50% puede ser normal, y una afectación típica o característica que evoca esta etiología es el compromiso periventricular, ya sea en flare o en difusión, como vemos ahí, flare y difusión. Por último, para ir terminando, pues ya estamos en 1 hora y 20, lo cual es bastante. Simple algoritmo diagnóstico propuesto por la cátedra de infectología. Si el recuento de CD4 es menor de 200, ¿verdad? Y o hay signos clínicos de inmunodepresión, si la respuesta es sí, ¿verdad? Y la imagen, de acuerdo a la imagen, presenta una lesión ocupante de espacio, lo vemos en el siguiente cuadro. Si no presenta una lesión ocupante de espacio, se puede hacer una resonancia, si lo primero que contamos era una tomografía, porque como dijimos, la resonancia es más sensible que la tomografía, o recurrir a la punción lumbar y evaluar todas las características que vimos, empezando por la presión de apertura, que no puede faltar. ¿Está? Y abajo está planteado para este caso, ¿verdad? O sea, CD4 menor, con una lesión, con una tomografía o una resonancia mejor, sin lesiones focales. ¿Cuál sería la estrategia terapéutica empírica mientras no vienen los resultados? En el caso de que tiene menos de 200 CD4, ¿verdad? Y la tomografía muestra lesiones múltiples, ¿verdad? En general, lo que nos va a orientar, como dijimos, es a la toxoplasmosis. Pero el diagnóstico únicamente estaremos más seguros del mismo cuando, iniciado el tratamiento, existe una respuesta clínica e imaginológica como la que esperamos. Recuerden que la imagen debe hacerse no antes del día 14. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias, Leandro. ¿Alguna pregunta, muchachos? Yo tengo una pregunta, Leandro, no es de lo que vos dijiste, pero sí de la bibliografía. De los papers que vos nombraste, ¿nos podrás pasar alguno?
Sí, eso sí, por supuesto. Y vieron que el libro que cité, El que infecto. creo que es del 2016, que es de la cátedra de enfermedades infecciosas, eh, es un libro muy agradable de leer y muy completo. Sí, está en Yo creo PDF que además. exactamente, con ese libro y algún paper más de los que mencioné y alguna guía que les voy a pasar, creo que es más que suficiente. Seguramente muchos de los conceptos Pedro los repita cuando les hable de meningoencefalitis aguda, bacterianas y virales en inmunocompetentes. Por supuesto que es un enfoque completamente diferente, pero algunos conceptos se van a repetir. Específicamente no entré en encefalitis por herpes virus simple 1 y 2, porque lo va a dar Pedro de forma más exhaustiva, Pedro Grille me refiero. ¿Tá? O sea que hice énfasis en las etiologías más frecuentes, ya sea con presentación más difusa o meningoencefálica, respecto a la forma de presentación más focal, ¿verdad? Como dijimos, criptococosis meningia y tuberculosis meningia son obligatorias y son las que más vemos por lejos. Toxoplasmosis y linfoma, no hice énfasis en el linfoma porque el linfoma en general es un tema más que nada de diagnóstico diferencial y discutir con los neurocirujanos, discutir con el infectólogo qué es, qué no es, si se reduce, si no se reduce, cuál es el comportamiento con los corticoides y eventualmente de forma más alejada, cuando es una lesión única, una biopsia que infrecuentemente termina siendo necesario, ¿verdad? Pero está claro que hay otra gran cantidad de teologías que no entré, porque aún acortándolo, sin hablar prácticamente de ninguno de los microorganismos, sin hablar de elementos epidemiológicos de los microorganismos, o sea, teniendo que hablar una o dos fotos por cada, como es diapos por cada microorganismo, fíjense que nos fuimos a más de 1 hora, cosa que termina siendo muy difícil de seguir, ¿no? Así que bueno, si no hay más preguntas, damos por terminado entonces.